Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez, borrador, rotulador y pizarra en ristre. En esta ocasión queremos hablaros de un tema muy interesante que ha pasado en el más absoluto de los anonimatos. Es una pena que muchas cuestiones de gran interés y de gran calado hayan sido sencillamente diluidas con el paso del tiempo, aunque éstas se sigan investigando, como es el caso. Como habéis visto, el título de este vídeo es un poco rimbombante: Proyecto Conciencia Global. El Proyecto Conciencia Global es un tema que fue descubierto, o una cuestión científica que fue descubierto de manera totalmente casual. Fue allá por los años 70 cuando un profesor de la Universidad de Princeton llamado Robert Jahn, que estaba investigando las capacidades y poderes extrasensoriales de la mente, descubrió o quiso someter a una serie de sujetos a un experimento concreto. Este profesor diseñó una maquinita que aparentemente era del tamaño de 2 paquetes de tabaco y tenía la capacidad de generar ruido blanco. La maquinita generaba ruido blanco. Esa generación de ruido blanco siempre era en proporción de unos y ceros, al 50%. Lo generaba de manera aleatoria. Para aquellos que no sepan lo que es el ruido blanco, les diré que el ruido blanco es algo parecido al que emite un televisor de los antiguos cuando no cogía ninguna emisora, ese ruido característico. Bueno, pues sí, ese ruido blanco era convertido a unos y ceros en binario y siempre daba, o casi siempre, una probabilidad del 50% de unos y el 50% de ceros, aproximadamente, más o menos. La capacidad de generación de esta máquina sin influencia de ningún tipo era esta. Pero lo que hizo el profesor Robert Jahn fue lo siguiente: cogió a una serie de sujetos, concretamente a un sujeto, una persona, y esta persona se concentró en la máquina para intentar modificar los resultados con su mente, pensando y concentrándose en la misma. La máquina dejó de generar resultados totalmente aleatorios y con un 50% de probabilidades de unos y ceros. La máquina, en el momento que la mente de aquel sujeto influía sobre la misma, lo que hacía era generar constantemente, o de manera mucho más evidente, unos que ceros. Muchos más unos. Rompía la ley probabilística aquella máquina, ¿sí? La mente era capaz de modificar los resultados que aquel sistema de generación de ruido blanco producía. Entonces el profesor Robert Jahn llegó a la conclusión de que la mente humana influye sobre la materia a un cierto nivel. Las investigaciones terminaron y el profesor Robert Jahn, pues finalizó sus estudios. Pero fue en la misma década de los años 70 otro profesor de la misma universidad, cuyo nombre es Roger Nelson, pues decidió seguir con las investigaciones y llevarlas más lejos. Entre otras cosas, lo que hizo el profesor Roger Nelson, fue incluir a más sujetos, más mentes. Incluyó más mentes para ver qué capacidad de influencia se producía sobre esa máquina, para que los resultados fuesen todavía más dramáticos. Entonces, al incluir a bastantes personas, evidentemente, o en teoría, los resultados deberían ser mucho más evidentes. Y efectivamente, así fue. Los resultados que esa máquina generaban eran prácticamente, casi siempre, unos. La máquina dejaba de generar ceros casi con totalidad. ¿A qué conclusión llegó el profesor Roger Nelson? Pues muy sencillo. La mente humana tiene una capacidad de influencia sobre la materia, pero cuando la mente es grupal, la capacidad sobre la misma es notablemente mayor. Es como las pilas. Cuando se coloca una detrás de otra, el voltaje que generan es mucho mayor. Muchos de aquellos profesores que conocieron este experimento decidieron unirse a dicha investigación. Y concretamente fue a finales de 1996 cuando ya había a nivel mundial operando más de 40 máquinas. Al poco tiempo, estas máquinas se conectaron por Internet. Y estas máquinas empezaron ellas solas, sin influencia externa, a generar
números aleatorios fuera de lo normal, con más unos que ceros, de manera, parece que totalmente, pues sin sentido. Había un momento dado, o en un momento concreto, aquellas máquinas empezaban a emitir más unos que ceros, rompían su propia ley, sin aparente influencia externa. Lo que ocurría era lo siguiente: habían desaparecido ya los experimentadores y la máquina se limitaba a percibir lo que podríamos denominar una mente planetaria, como que en nuestro planeta, bueno, pues existiese algún tipo de mente que fuese capaz de modificar ese tipo de experimentos. Tal vez el propio planeta, bueno, pues tenga esa capacidad. En el mundo había 40 máquinas operando que recibían todas de manera sincrónica los mismos resultados y en el mismo momento concreto de anomalía probabilística. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué se producía ese hecho? ¿Qué estaba recogiendo las máquinas? ¿Qué es lo que estaba recogiendo aquellas máquinas? Pues muy sencillo. Se dieron cuenta que cuando había un gran acontecimiento, la máquina modificaba sus resultados. Esto lo descubrieron con la muerte de Lady Di y posteriormente la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, que fue al poco tiempo. La máquina comenzó a generar muchos más unos que ceros. Sí, y así fue. Era la máquina capaz de percibir grandes acontecimientos mundiales, grandes sucesos, tsunamis, terremotos, ataques terroristas, pero no solo sucesos negativos, algunos de ellos positivos, como por ejemplo el fin de año. Cuando llegábamos a un fin de un año, se producía también un aumento de esa aleatoriedad. Se perdía la aleatoriedad produciendo más unos que ceros. Ese fue el comienzo de las investigaciones del proyecto Conciencia Global. Pero lo más curioso, y digo que prevé esos acontecimientos porque desde el año 1998 lleva 260 eventos importantes detectados, lo más importante no es que los detecte, lo más importante es que los detecta con horas de antelación y en algunos casos casi días. Es como que la máquina cogiese información del mundo, de alguna especie de mente global que existiese en el mundo, la información fuese transmitida a la máquina y la máquina lo transmitiese en su generación de unos y ceros. Habían descubierto que el mundo tenía una forma de conciencia, de mente, que detectaba algo. Quizás la percepción extrasensorial de determinados animales a la hora de, por ejemplo, haber un terremoto, volcanes y demás desastres naturales, cuando los animales se largan de la zona, sea porque son capaces de efectuar una lectura de esa mente global. ¿Es la mente humana capaz de modificar estados de la materia? De ello hemos hablado en Mundo Desconocido. Incluso ha habido importantes experimentos, como por ejemplo cuando se sumó un grupo de gente a una meditación para tratar de reducir la tasa de criminalidad y la tasa de violencia en una ciudad. Ese grupo de personas que decidió meditar, poco a poco redujo esa tasa de mortalidad. Y cuando fueron más las personas que se unieron a esa meditación, la reducción de la tasa de criminalidad en aquella ciudad fue todavía mayor. La mente humana modifica los estados de la materia y por supuesto los acontecimientos globales. No sabemos cómo ni de qué manera, pero existe, ya que se ha podido demostrar, y desde luego el hecho se produce. Este tipo de investigaciones, que se mantienen en un cierto anonimato, deberían llevarse a cabo con más fuerza, deberían llevarse a cabo con más fondos. Y sin embargo, como ya he comentado, prácticamente viven en el ostracismo total. Podéis entrar en la página web del proyecto Conciencia Global. En ella, en estos momentos, hay un montón de máquinas a nivel mundial en muchas universidades, varias de ellas españolas, repartidas por todo el mundo, en el cual estas máquinas están cantando constantemente información e incluso podéis ver una especie de búmetros en los cuales en tiempo real se ven los resultados que estas máquinas ofrecen.
Asimismo, dentro de esa web hay un listado de todos los acontecimientos o los mayores acontecimientos desde aquella época hasta la actualidad que han sido detectados por la misma máquina, para que podáis comprender que todo esto que se está diciendo, bueno, pues está ahí, la investigación se sigue llevando a efecto y se está intentando descubrir por qué y de qué manera se produce. Bien, este misterio está ahí. Como ya he dicho, es algo que, desde luego, nos demuestra que la mente humana es una herramienta mucho más poderosa de lo que pensamos. De hecho, es tan poderosa que no me extraña que muchos sujetos quieran someter a la mente humana de los demás. Bien, bueno, dicho lo cual y sin más desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.